Ya estamos grabando. Vamos a compartir. Bueno, entonces, eh, les pregunto, ¿qué trabajamos la última sesión que nos encontramos? Ya hace ratico, hace como más de como 2 semanas por lo menos. ¿Qué trabajamos en la última sesión? ¿Recuerdan? Bueno, hablamos de las probabilidades, de las variables, ¿no eran esas? Las discretas, ¿sí? Hablamos de una distribución hablamos de las distribuciones de probabilidad, las distribuciones, cómo se clasifican las distribuciones de probabilidad en discretas y continuas. Vimos las características de la una y de la otra y empezamos a trabajar con las distribuciones discretas y trabajamos concretamente una distribución que era la distribución binomial. Ok, hicimos unos Uy, qué pena. ejercicios. Cuénteme, Le, Ana. le voy a, le voy a hacer una pregunta antes de que sigamos. Es que en el producto de la encuesta, pues nosotros lo hicimos con Wilson porque siempre estamos haciendo pues en CIPAS con Wilson el emprendimiento. Pero cuando nosotros hicimos la encuesta, nosotros pusimos pues con Wilson las torticas esas que aparecen en la encuesta y todo eso, ¿sí? Pero anoche me conecté un rato con Vanessa y Vanessa estaba explicando algo que cómo se tenía que pasar el producto en una tabla de Excel o se pueden pasar las torticas esas que aparecen. No sé qué me estás diciendo de las torticas porque no las he visto realmente. De cuando salen como las estadísticas de cuántas personas lo ven, cuántas personas le gusta, cuántas personas comen por decir un producto, esas cosas, en las Sí, encuestas que uno pasa. sí, sí, correcto. Esas encuestas, hay una parte donde uno lo saca, usted, o sea, cómo pide el trabajo, que lo pase uno así con esas tortas que hay que aparecen de colores, bueno, 43, el 12, o en el Excel, porque dice, Vanessa estaba explicando anoche que había una parte donde uno podía sacar una tabla en Excel. Bueno, pues a mí que ustedes me pasen una torta que no sé cómo la harán, digamos, lo que pasa es que Excel me facilita el trabajo, ¿no? Yo hago una tabla en Excel, por ejemplo, con esto, el producto que quieren las personas. Entonces tengo los 4 o 5 nombres de los productos y las cantidades y yo puedo calcular ahí puedo establecer ahí, mostrarlo en un gráfico, en una torta o en un gráfico de barras, lo que obtuve. Pero si lo hacen de otra manera, de otra forma, no hay ningún problema. Yo no, Ah, bueno, digamos, por mí no hay problema. Ustedes, bueno, profe. ¿ok? Sí, es que anoche estuve con Vanessa en la clase y ella explicaba eso, entonces yo decía, ay, carajo, ¿cómo le gustará al profesor entonces ahora? O sea, ¿será con el gráfico o será con el Excel? Bueno, No hay problema. Lo importante es que sea claro, que tenga conclusiones, que se ajuste a los datos que recolectaron y que están mostrando, ¿no? bueno, Ok, profe, sí, señor, muchas listo. gracias. Con gusto, Ana. Bueno, entonces, les decía que trabajamos una primera distribución, la distribución binomial, calculamos las probabilidades de que ocurra en la distribución binomial una probabilidad simple o una probabilidad acumulada hasta cierto valor o desde cierto valor hacia arriba. Establecimos también el valor esperado para la variable. Calculamos la varianza y la desviación estándar. Eso fue lo último que repasé en el video que está en su plataforma, ¿no? En la plataforma. Entonces, continuamos con esas distribuciones, las distribuciones discretas. Hoy vamos a despachar dos distribuciones más, que son la distribución hipergeométrica y la distribución de Poisson. Entonces, la distribución hipergeométrica, pues es una distribución discreta. Significa que podemos calcular la probabilidad para valores en enteros, ¿ok? Que hayan 5 bolas, que estén 5 congresistas, que hayan 8 de tal color, bueno, en fin, números enteros, no admite fracciones, ¿ok? No puedo calcular probabilidad probabilidad hipergeométrica para valores que no sean enteros, ¿ok? Ahora,
Cuando vimos la distribución binomial, hablamos de 4 características que se deben cumplir o que tiene la distribución binomial como tal. La primera es que es un experimento que tiene que ser un experimento dicotómico. Dicotómico es que tiene solamente dos resultados. Dos resultados. De ahí viene la referencia de binomial, binomio, bi2, bi2. Entonces, solamente tiene dos resultados. Esos dos resultados se clasifican como éxitos o como fracasos, como éxitos o como fracasos. La primera situación. Segundo, la probabilidad del evento se mantiene constante para todos los experimentos que se hagan. ¿Ok? Tercero, los eventos son independientes. El concepto de independencia. Lo que yo haga en este momento, el experimento que yo realice en este momento, no me afecta para nada la probabilidad del siguiente experimento, la probabilidad del siguiente experimento. Les recuerdo, les explico nuevamente. Si yo lanzo una moneda 5 veces y en las 5 monedas, pues los resultados pudieron ser todos caras o caras sello, cualquier resultado que haya sido, en el sexto lanzamiento, la probabilidad de que la moneda caiga en cara sigue siendo un medio, no me cambia. Entonces, eso es independencia. Lo que suceda en este momento no me afecta para nada el siguiente experimento. ¿Ok? Y finalmente, el cuarto requisito, la cuarta característica es que se tiene que realizar más de un experimento. Bueno, ahora, la distribución que estamos empezando a mirar, que es la distribución hipergeométrica, es muy familiar es muy similar a la distribución binomial. Lo que pasa es que solamente se cumplen dos de las características o muestra solamente dos de las características de la binomial. ¿Cuáles son? Que es dicotómica y que se debe realizar el experimento en más de una oportunidad. Entonces, en esta distribución, la probabilidad cambia de un evento a otro y los eventos son dependientes. ¿Ok? Eso es lo que decimos aquí en esta introducción, lo que está consignado en esta introducción que les estoy mostrando y que ustedes tienen en su plataforma. Yo les subí este documento, entonces ustedes lo tienen ahí. ¿Listo? Aquí hay una nomenclatura que ya la vamos a mirar aquí abajo. Entonces, van a aparecer los siguientes elementos en una distribución hipergeométrica. Primero, vamos a tener una población. Vamos a tener una población, un número determinado de elementos. De esa población vamos a sacar una muestra. Vamos a sacar una muestra. ¿Ok? Entonces, para el evento que yo quiero calcular, hay un número de elementos favorables a eso que estoy averiguando, que se llaman éxitos en la población. ¿Ok? Hay un número determinado de éxitos en la población, el cual representamos con la R minúscula o mayúscula. Con la R minúscula la trabajamos mejor. Y nosotros queremos la probabilidad de que ocurran X eventos. Entonces, ese X es esa probabilidad para ese valor de X es la que vamos a calcular. ¿Ok? Y la fórmula para hacerlo es esta que está aquí. Esa es la fórmula de la distribución hipergeométrica. Como ven, esto que está aquí está mostrado aquí, está identificado aquí. Aquí tenemos, por ejemplo, en el numerador del total de los elementos de la población, vamos a hacer combinaciones del tamaño de la muestra, n minúsculo, ¿ok? Y aquí en el numerador también vamos a calcular dos combinaciones, ¿ok? Dos combinaciones. Con un ejemplo, lo comprendemos mejor. Y entonces, el ejemplo está aquí. Entonces, la situación es la siguiente. Una empresa fabrica fusibles que empaca en cajas de 12 unidades cada una. Asuma que un inspector selecciona al azar
3 de los 12 fusibles. Ahí ya tenemos dos datos. Tenemos la población, que es el total de elementos, que son 12. Y tenemos la muestra, que es lo que saca el inspector de seguridad. Él va a sacar 3 elementos. Entonces ya tenemos N mayúscula, son 12 fusibles que se empacan, y la muestra que va a sacar el inspector de control de calidad son de 3. ¿Ok? Bueno. ¿Cuál es la probabilidad? Ah, bueno, si la caja contiene exactamente 5 fusibles defectuosos, entonces aquí ya tenemos los éxitos en la población. En los 12 fusibles totales hay 5 fusibles defectuosos. Hay 5 fusibles que son defectuosos. En este caso, el éxito es los defectuosos, porque estamos en control de calidad. Entonces, ¿cuántos defectuosos vamos a encontrar para establecer cuál es nuestro nivel de calidad? ¿Ok? Entonces, éxitos en la población, fusibles defectuosos son 5. Ese es R. ¿Ok? R5. N mayúscula son 12, N minúscula son 3. Perfecto. Vamos a ver, ¿qué me preguntan? ¿Cuál es la probabilidad que el inspector encuentre que uno de los 3 fusibles esté defectuoso? Entonces, la probabilidad es que vamos a calcular es para un fusible. Por eso X vale 1. ¿Listo? Ahí está lo que acabo de decirle con más palabras, está simplificado en esos últimos 2 renglones. En esta aplicación, n minúscula igual a 3, n mayúscula igual a 12, r igual a 5 fusibles defectuosos, la probabilidad de hallar que x sea igual a 1. ¿Ok? Listo. Y aquí ya los tenemos identificados. Entonces vamos a solucionarlos ahora. Bueno, entonces, probabilidad de que x sea igual a 1. Entonces tenemos éxitos R, aquí tenemos en la fórmula R, aquí tenemos en la fórmula R, combinaciones de X, R combinaciones de X, entonces 5 combinaciones de 1 por 12 menos 5, ¿qué es 12 menos 5? N mayúscula, que es la población, menos los éxitos en la población, que son 5. ¿Ok? 12 menos 5. ¿Combinaciones de cuánto? Combinaciones de n menos x. N vale 3, que es la muestra, y x vale 1, que es lo que queremos averiguar. Y en el denominador es 12 combinaciones del tamaño de la muestra, que es 3. N combinaciones de 3. ¿Ok? Esto que está aquí, voy a hacer una cosa, voy a copiar voy a copiar esto y la voy a pegar aquí arriba. Aquí más cerquita para que la podamos ver. ¿Ok? Entonces, aquí vemos esto, ¿no? 5 combinaciones de 1, R combinaciones de X por N menos R, 12 menos 5, combinaciones de N menos X, 3 menos 1, dividido entre el tamaño de la población combinado con el tamaño de la muestra. ¿Listo? Ok. Y aquí está desarrollado cada uno de estos términos. 5 combinaciones de 1 nos da 5 y 12 menos 5, es decir, 7 combinaciones de 2, 7 combinaciones de 2 nos da 21. Nos da 21. Y en el denominador, 12 combinaciones de 3 nos da 220. Y cuando desarrollamos esta operación, 5 por 21 dividido entre 220 nos da 0.4772,
que es la probabilidad de que en la muestra de 3 fusibles que saque el inspector haya exactamente uno defectuoso. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Ha sido clara la explicación? Sí, profe. Ok, Schneider. También, profe. Ok. Bueno, entonces, a ver, ese ejercicio que está identificado con el número 6, traten de identificar los elementos, que es n mayúscula, n minúscula, cuánto vale r, y traten de resolverlo. ¿Ok? A ver, 5 minuticos. Lean el ejercicio y hagámoslo paso a paso. ¿Cuánto vale la población en ese ejercicio? ¿Cuánto es n mayúscula? ¿50? 50, muy bien, Schneider, sí señor. Ahora, ¿cuál es n minúscula? ¿Cuánto vale n minúscula? Los 5 motores, profe. Correcto, lo que elige el instructor. ¿Ok? Listo. ¿Cuánto vale R? Los 3 motores defectuosos. 3 motores defectuosos, muy bien. Entonces, ahí nos dan una instrucción, dice que si encuentra que uno o más son defectuosos, se inspeccionará el cargamento completo. ¿Ok? Él toma una muestra de 5 motores. Si él encuentra que uno o más son defectuosos, va a inspeccionar todo el cargamento. Entonces, recuerden que yo les enseñé una regla de probabilidad que era la regla del complemento. Ya tenemos identificados los elementos, ¿no? Aquí están, pues aquí abajito están 50, 5, 3. Entonces, la probabilidad de que X sea mayor o igual que 1 es igual a la probabilidad de que X sea igual a 1 más la probabilidad de que X sea igual a 2 más la probabilidad de que X sea igual a 3. ¿Ok? Pero yo puedo, utilizando la regla del complemento, podemos reformular esto que me están preguntando aquí. La probabilidad de que, esto, por lo menos 1, la podemos reemplazar por 1 menos la probabilidad de que no haya ninguno. ¿Ok? Es decir, la única manera en que no hagan la inspección es que no haya ningún fusible defectuoso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues sencillamente a la probabilidad total le vamos a quitar la probabilidad de 0. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, mira, aquí está formulado. De los 50 de la población voy a seleccionar una muestra de 5. De los 3 defectuosos que hay, yo no debo sacar ninguno. Ninguno debe estar defectuoso. ¿Ok? Y entonces, mira, aquí esto es muy sencillo. Este que está en el denominador sobre este numerador. 50 menos 3, 50 menos 3, combinaciones de
5 menos 0. 5 menos 0. ¿Ok? Listo. Y entonces desarrollamos esto. 1 menos 3 combinaciones de 0 por 47 combinaciones de 5. ¿Ok? Dividido entre 50 combinaciones de 5. Y entonces, esto nos arroja, esta operación nos arroja un valor de 0.7239 y al restarlo de 1 nos da 0.2761. Esa es la respuesta para ese interrogante. La probabilidad de tener que hacer una inspección total es de 0.2761. ¿Ok? Realmente es, pues, relativamente baja, ¿no? Bueno, listo. Vamos a pasar por encima de este porque, pues no sé, es exactamente, aquí es exactamente utilizar la fórmula, no sino reemplazar en la fórmula, identificar primero los elementos, es decir, cuánto vale n mayúscula, n minúscula, cuánto vale r, y responder para la x que me estén preguntando. ¿Ok? Bueno, ahora, al igual que la distribución binomial, la distribución hipergeométrica también tiene un valor esperado. Y aquí lo tenemos. Es igual a valor esperado. Recuerden que el valor esperado o esperanza de X es un promedio. Y en el caso de la distribución hipergeométrica lo calculamos con esta expresión. Tamaño de la muestra que multiplica a la relación entre los éxitos de la muestra sobre el tamaño de la muestra. Y la varianza a esto que ya calculamos aquí, lo multiplicamos por 1 menos la relación de los éxitos sobre el tamaño de la población multiplicado por este factor de corrección de población, n menos n sobre n menos 1. ¿Listo? Ese es el valor esperado. Esto pues sencillamente, nosotros aquí, recuerden que tenemos que hacer el orden de las operaciones. Resolver paréntesis, primero que todo. Después hacer potencias y raíces si hay. Si no, continuar con las multiplicaciones y divisiones. Y por último, las sumas y restas. ¿Ok? Bueno. Listo. La distribución siguiente es la distribución de Poisson. Leamos el documento. La media página en letra grande que tenemos ahí. Entonces, ¿qué dice ahí? ¿Qué vamos a calcular ahora? Lógicamente, ¿qué probabilidades, cierto? Probabilidades. Pero ¿qué cambia con relación a las distribuciones anteriores? El primer elemento es que el valor esperado, que es el promedio, ya me lo dan. ¿Ok? Me lo dan. ¿Listo? Ah, bueno, yo no les he mostrado la fórmula. Jajaja. Ni les he mostrado las propiedades. Entonces, para que un experimento se pueda catalogar como de Poisson,
tiene que suceder estas dos cosas. La probabilidad de que ocurra el evento que estemos averiguando, o la probabilidad de que ocurra, es la misma para cualquier intervalo de igual longitud. Nosotros vamos a calcular ahora la probabilidad de que ocurran unos eventos en un espacio de tiempo. Puede ser tiempo, puede ser espacio, cualquier variable que yo pueda definir, que la pueda limitar, que le pueda colocar un límite inferior y un límite superior, un intervalo, la podemos trabajar con la distribución de Poisson. Entonces, la probabilidad de que ocurra un evento es la misma en cualquier intervalo de la misma longitud. Me explico. Supongamos que el problema o la situación es la siguiente. Llegada de clientes a un cajero automático. Supongamos que nos dicen que promedio de llegada de clientes a un cajero electrónico es de 5 cada 15 minutos. ¿Ok? De 5 cada 15 minutos. ¿Ok? Entonces, esa probabilidad, ese promedio se cumple independientemente de la hora en que ocurre. Por ejemplo, entre 7 y 7 y 15 sigue siendo la misma probabilidad, ¿cierto? O el mismo promedio. Y entre 12 y 15 y 12 y 30 sí tiene que ser el mismo. Y entre 8 y, entre 8 y 45 y 9, la misma. Para cualquier intervalo de 15 minutos, el promedio de llegada va a ser de 5 clientes. ¿Ok? Y la otra es que las ocurrencias de los intervalos son independientes. No pasa nada con el que llegó a las 7 y 15 y el que llegó a las 7 y 30. Lo que ocurrió en el espacio de las 7 y 15 no afecta para nada lo que va a ocurrir en el intervalo de 7 y 30 a 7 y 45. ¿Ok? Son independientes. ¿Ok? Bueno, y aquí esta fórmula es mucho más sencilla, mucho más corta. Y nos dice que la probabilidad en la distribución de Poisson es esta que está ahí. El promedio lo tenemos que elevar a la X. X es lo que vamos a calcular, que lleguen 2, que lleguen 3, que lleguen 4, que no llegue ninguno. ¿Ok? Esa es la X. Por E elevado a la menos mu. ¿Qué es E? Todos lo vimos por allá en el bachillerato, en algún momento nos hablaron del famoso Euler. Es una constante como es pi. Esa constante se utiliza como base de los logaritmos naturales. Entonces tiene un valor fijo, 271,828, pero no tenemos que aprendérnoslo porque sencillamente las calculadoras ya traen el E incorporado, las calculadoras científicas ya traen el E incorporado en su teclado. Entonces no tenemos que preocuparnos por ellos. ¿Ok? Y ese numerador lo dividimos entre X factorial. Ya vimos que es X factorial. Entonces, el ejercicio que vamos a mirar para aclimatarnos a eso, para comprender esa ecuación, es el siguiente, el que está ahí debajo de la fórmula. Los vehículos llegan a la rampa de un cajero automático a razón de 10 cada 15 minutos. Se pide determinar, calcular la probabilidad de que en un intervalo de 15 minutos lleguen exactamente 5 vehículos. Eso es lo que queremos saber. Que en un intervalo de 15 minutos, sea el que sea, lleguen 5 vehículos. ¿Ok? Entonces, teniendo la fórmula aquí, tenemos probabilidad de que X sea igual a 5. Entonces, el promedio de llegada es 10 cada 15 minutos. 10 elevado a la X. X vale 5. Aquí está el 5. Por E a la menos 10. ¿Qué es 10? El promedio. Entonces, esa E está elevado a la menos 10. Y en el denominador tenemos X. X vale 5 factorial. 5 factorial. Esta es la fórmula. ¿Ok? Esta es la fórmula. ¿Listo? 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 Aquí está sin resolver, ¿no? Lo podríamos resolver. Ahora,
Miren a ver si lo pueden resolver ahí en su calculadora. La E la consiguen con la tecla alterna del logaritmo natural. Está al lado derecho de la calculadora en la parte superior. Estas calculadoras casi todos tienen la misma, cambian algunas teclas, pero esa lectura que está en amarillo que casi no se ve. Pero cuando usted lo oprime, eso ya está, dice elevado a la menos, ya no tiene sino que colocar el valor. Sí tiene que ponerle el negativo, ¿ok? Y cuando estén allá, pues con la ruedita grande que tiene la calculadora, denle la flechita hacia adelante para que se baje allá el exponente. ¿Cuánto les da? Bueno, a mí realmente no me interesa que ustedes se desgasten tanto en cálculos manuales. Entonces, nosotros, creo que ya les coloqué, en la tutoría pasada vimos cómo trabajábamos en Excel eh, la distribución binomial, ¿cierto? Plantilla de distribuciones discretas. Aquí está, ¿ok? Vamos a abrirla. Ok, aquí está todavía lo que hicimos, esta es la binomial. Ok, la binomial. Ahora vamos a abrir otra hojita. Aquí ya tengo dos hojas. Hoja 1 es la primera parte, hoja 2 es la binomial. Vamos a ponerle aquí nombre, vamos a cambiarle este nombre. Cambiar de nombre y pongámosle distribución binomial. Ok, listo. Vamos a abrir otra y vamos a colocar aquí la distribución. Vamos a cambiarle el nombre a esto. Y vamos a ponerle distribución. Vamos a hacer la de Poisson que está ahí más cerquita. Poisson, ok, listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a hallar, vamos a tener una variable
Vamos a subir esto un poquito, que está como muy pequeño. Ok. Y vamos a calcular la probabilidad para esos valores aleatorios que vamos a tener ahí. ¿Qué necesitamos saber? Un promedio. No necesitamos saber sino el promedio, porque como les dije, la E es una constante que ya todos los elementos la tienen. ¿Ok? ¿Listo? Un promedio. Entonces, para el problema de los vehículos, el último que estamos mirando de Poisson, nos está diciendo que el promedio de llegada es de 10 cada 15 minutos. ¿Ok? Entonces, en cualquier intervalo de 15 minutos tenemos que se cumple el promedio, ¿no? Entonces, tenemos un promedio por ahora para este ejercicio de 10. ¿Ok? Ahora, vamos a hallar probabilidades para 0, para 1, para 2, para 3. Aquí podemos escribir la cantidad de números que querramos. Aquí no a ir una camisa de fuerza que tiene 10, que tiene 12, que tiene 8. No, escriba, ponga cualquier número. Y finalmente, cuando realicemos el ejercicio, si no se puede realizar, pues no nos arroja valor. ¿Listo? Entonces, nos paramos ahí en ese primer lugar. Y vamos a calcular la probabilidad de que no llegue ningún vehículo en un intervalo de 15 minutos. Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces decimos más o igual y empezamos a escribir Poisson. No empezamos por distribución como en el anterior, sino empezamos a escribir la palabra Poisson y ahí nos aparece Poisson distribución. Le damos doble clic aquí, ¿ok? Y él me pregunta, ¿cuál es el valor de X? ¿Cuál es el valor de la variable? Entonces lo seleccionamos porque nosotros ya lo tenemos aquí. Después de que lo tengamos seleccionado, tenemos que separar eso con punto y coma. Con punto y coma. Y automáticamente Excel pasa a pedirme la media. ¿Cuál es la media? O promedio. Entonces la media o promedio es este. Como ese promedio se va a conservar, entonces voy a dejarlo fijo con F4, ¿ok? O signo pesos al lado y lado de la columna donde está el promedio, el valor que vamos a utilizar. ¿Listo? Ya está ahí fijado. Entonces separamos con punto y coma. Y ahora me pregunta Excel, ¿usted quiere calcular probabilidades acumuladas? ¿Sí o no? ¿Falso o verdadero? En nuestro caso le vamos a decir que falso, porque solamente nos interesa calcular en cada uno de estas casillas el valor para 0, para 1, para 7, para 10. Entonces, en cada una de estas casillas solamente me interesa el valor de esa variable. Entonces, le decimos que es falso. ¿Listo? Y listo, cerramos paréntesis o no lo cerramos y le damos Enter. Y nos da ese valor que ven ahí. Como aquí me está diciendo que E a la menos 5, esto es equivalente a, eso que está ahí escrito es equivalente a 0.1234 y en el quinto lugar aparece ese primer 4 que está aquí. Esa sería la probabilidad para hacer. ¿Ok? Para hacer. ¿Listo? Esa es la probabilidad para hacer. Entonces, como nosotros tenemos amarrada aquí una fórmula, vamos a correrla, vamos a arrastrarla. ¿Listo? Y aquí tenemos, entonces, y aquí ya me aparece la probabilidad para 1, para 2, para 3, para 10, para 18. Y aquí este tiende a infinito porque resulta que esa variable yo no la puedo coger, a diferencia de las otras dos distribuciones donde yo tenía una cantidad de intentos en la binomial y tenía un tamaño de población en la hipergeométrica, aquí no lo tengo. Yo no puedo controlar esa variable, entonces eso tiende hacia infinito. ¿Ok?
esto tiende hacia infinito. Sigue siendo, si usted aquí, si nosotros aquí ponemos un 19, entonces ahí ya me da la fórmula. Si yo coloco por aquí un 20, él me sigue arrojando los valores y así sucesivamente, ¿no? Porque yo no puedo controlar eso, no sé cuántos puedan llegar, ¿no? ¿Ok? Bueno, ¿qué puede pasar? Bueno, creo que tengo otras preguntas en el documento. Vamos a mirar a ver. Creo que aquí hay otras preguntas. Máximo 2. ¿Ok? Máximo 2 se enuncia de esta manera. Probabilidad de que X sea menor o igual que 2. Y menor que igual que 2, ya desarrollado es probabilidad de 0, probabilidad de 1 y probabilidad de 2. ¿Listo? Entonces aquí tenemos unos valores. La probabilidad de 0, ya vimos que es esta, 0,0005. La probabilidad de 1, vamos a mirar aquí. La probabilidad de 1 es 0.12304. La probabilidad de 2 es 2022. Vamos a ver si es cierto. Ok, aquí lo aproximamos a 23. ¿Listo? Entonces la probabilidad de que X sea como máximo 2 está aquí. Y nos da 0.00275. Probabilidad para 0 esto, para 1 esto, para 2 esto. Ok. En la tutoría pasada les enseñé, bueno, esto que estamos haciendo aquí, pues vamos a corroborarlo. Aquí nos dio 00275. Aquí vamos a sumar esto. Vamos a sumar la de 0 más la de 1 más la de 2. ¿Ok? Listo, 0.0027. ¿Ok? 0.0027. Si yo reduzco esto un poquito, porque no necesito tantos decimales, pues aquí tengo exactamente la misma respuesta. ¿Listo? Bueno, vamos a ver qué puede pasar aquí, en esta distribución. Vamos a ver si aquí está. Bueno, también me pueden preguntar la probabilidad de que como mínimo lleguen 3, es decir, que X sea mayor o igual que 3. Y entonces aquí tendríamos probabilidad de que X sea igual a 3, más probabilidad de que X sea 4, más ta. Como vieron aquí, esto no va a encontrar fin nunca, ¿no? Esto tiende a infinito. En esta distribución, estas probabilidades siempre se calculan con el complemento. Probabilidad de que X sea mayor o igual que 3 es igual a 1 menos la probabilidad de que X sea menor que 3. ¿Ok? Menor que 3 es esto que tenemos aquí, ya lo calculamos. ¿Listo? Menos esto, mire, 1 menos esto que ya calculamos. ¿Ok? Vamos a mirarlo. Probabilidad de que por lo menos 3. La probabilidad de que por lo menos 3 está de aquí para adelante. ¿Cierto? De aquí para adelante. Entonces, imagine hasta dónde voy a hacer yo sumas. ¿Hasta 21, 25? No, no es necesario. Entonces, ¿qué hago aquí? Como yo tengo aquí la menor o igual que 2, es decir, estas ya las tengo calculadas y es este valor. Entonces, mayor o igual que 3, sencillamente, ¿qué es? A 1 le vamos a quitar lo que ya conocemos. Lo que ya conocemos. Y nos da 99,72. ¿Listo? 99,72. Listo. Ok. Bueno, este promedio, recuerden que es en cada 15 minutos. Si a mí me preguntaran cuál es la probabilidad de que en 5 minutos, llegue cualquier número, o 0, o 1, o 5, por lo menos 3, o máximo 2. ¿Qué tengo que hacer?
tengo que hacer una conversión, tengo que calcular el promedio. Entonces tenemos, en 15 minutos llegan 10. El promedio es 10. ¿Ok? En 5 minutos, ¿cuál será el promedio? ¿Ok? ¿Cuál será el promedio? Entonces, aquí recordamos una operación que aprendimos por allá en la escuela primaria que se llama regla de 3. ¿Ok? Y entonces, como es directa, pues sencillamente nosotros la podemos hacer aquí. La podemos hacer aquí. 5 por 10 dividido en 15. ¿Ok? Si en 15 minutos llegan 10 carros, en 5 minutos, ¿cuántos llegarán? ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando nosotros dividimos esto? Pues lo que estamos averiguando es lo que lleguen por minuto. ¿Ok? Entonces, supongamos, ¿cómo calculamos ese promedio? Entonces, ese promedio lo voy a colocar, bueno, aquí, vamos a calcularlo aquí. Entonces sería más este 5 por este 10 dividido entre este 15. Aquí nos toca obligatoriamente utilizar ese promedio. Recuérdenlo, lo que sucede cuando calculamos promedios en las distribuciones de probabilidad. Tenemos que respetar esos valores, aunque no tenga sentido la respuesta. Nunca nos van a llegar 3.33 carros en 5 minutos. Pero ese promedio tenemos que utilizarlo para nuestros cálculos. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos a traer para acá, para el promedio, para no tener que hacer cambios por allá. Nos vamos a traer para acá ese promedio que acabamos de calcular. ¿Listo? Y le damos Enter. Y fíjate que automáticamente aquí me lo actualizó. Tengo la fórmula arrancada, me lo actualizó. ¿Ok? Ahora, si me preguntan en 30 minutos, media hora, ¿ok? También me lo actualiza. ¿Listo? Y fíjese que aquí está más fácil de comprobar el promedio, ¿cierto? Nosotros decíamos que en 15 minutos llegaban 10. Entonces, en 30 minutos, pues el doble, ¿no? Llegan 20. Y así para cualquier valor que yo coloque aquí, en cualquier valor que yo coloque aquí, pues me va a dar ese valor. ¿Listo? Si son 45 minutos, creo que deberían ser 30. Listo, son 30. ¿Ok? En 2 minutos. ¿Ok? Entonces me lo actualicen. ¿Listo? Bueno, eso es Poisson. En Poisson, el valor esperado ya no tengo que calcularlo porque me lo dan, el promedio me lo dan. ¿Listo? Bueno, vamos a mirar ahora. ¿Preguntas? Bueno, entonces, vamos ahora a establecer la plantilla para el cálculo de la distribución hipergeométrica. ¿Listo? Entonces, ¿listo? Aquí tenemos la variable
Aquí vamos a calcular la probabilidad para esos valores de la variable. Pero nosotros vamos a necesitar los datos. ¿Listo? Entonces, la distribución hipergeométrica, ¿qué necesitamos? Necesitamos tener una población vamos a tener que, de esa población vamos a sacar una muestra. ¿Listo? Y aquí vamos a tener éxitos en la población. Éxitos en la población. Entonces, vamos a repetir nuestro primer ejercicio. Nos hablaban de que las cajas eran de 12 fusibles. ¿Ok? Que el amigo de control de calidad sacó una muestra de 3. ¿Ok? Y que en la población habían 5 fusibles defectuosos. ¿Listo? Entonces, esta es nuestra base de datos para la distribución de hipergeométrica. Valores de la variable, 0, 1, 2, 3. ¿Listo? Y aquí, pues, podemos arrastrar. Listo. Entonces, probabilidad de que ninguno esté defectuoso. Entonces decimos, más distribución, por aquí abajo está la hipergeométrica. Aquí está. ¿Ok? Le damos doble clic. Listo. Entonces ella me pregunta, ¿cuánto vale X? ¿Ok? Entonces vamos a calcular la probabilidad para 0, ¿no? ¿Listo? Entonces esta. Listo. Separamos con punto y coma. Ahora me dice tamaño de muestra. La muestra la tenemos aquí. La tenemos que dejar fija porque la vamos a utilizar para los otros valores. ¿Listo? Separamos con punto y coma. ¿Cuántos éxitos hay en la población? Aquí la tenemos. Entonces seleccionamos, aseguramos, separamos con punto y coma. Y ahora me pregunta, ¿cuánto es la población? Entonces, aquí tenemos, también la fijamos, F4, separamos con punto y coma. Y nuevamente la pregunta de falso o verdadero, ¿va a acumular? ¿No va a acumular? Nosotros no nos interesa que nos acumule, entonces le decimos que es falso. ¿Listo? Cerramos paréntesis y calculamos nuestra probabilidad. ¿Ok? Y pues aquí tenemos que podemos arrastrar la fórmula. ¿Qué pasó? Que de aquí para abajo me dice Excel 0. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la muestra es solamente de 3. ¿Ok? Si yo le digo que 5, pues él me actualiza. ¿Ok? Si yo le digo que 6, no me la calcula, me dice que 0, ¿no? ¿De dónde va a sacar 6 si solamente hay 5 éxitos en la población? Me dice, no, señor, no invente. ¿Ok? Si yo le digo que 4, entonces él me calcula hasta 4. Entonces yo aquí ya, la muestra de 4, yo aquí tengo la probabilidad de 0, 1, 2, 3, 4. Si la muestra es de 5, pues es 5. ¿Ok? Ya de 6 no me lo va a calcular. Por allá hay otro ejercicio que me dice que hay una convención con 50. ¿Ok?
y me dice que hay 20 que apoyan a un candidato o algo así. ¿Ok? Entonces, que sacamos una muestra de dos, sacamos una muestra de dos y que los éxitos en la población es que 20 apoyan a un candidato. ¿Listo? Entonces, como no tengo sino dos, pues sencillamente ella me calcula hasta dos. Si aquí sacáramos una muestra de 5, pues me la actualiza. ¿Ok? Bueno, jóvenes, preguntas, dudas, inquietudes. Nada, no las hay. Pues no, profe, hasta ahí está. Pues está como chévere esa hoja de Excel. Sí, claro, usted la tiene ahí, pero pues yo ahorita la guardo nuevamente y se la vuelvo a publicar actualizada. Se la cambio. Bueno, profe. Mejor dicho, ahorita no, Así que ya lo voy a hacer porque no después se me olvida. iba a preguntar, profe, que si le iba a colocar ahí la hoja porque Sí, estaba chévere el ejercicio. espéreme, de una vez voy a guardarla, porque no se me olvida. Aplicar a los sábados, ustedes son estos. Venga, ¿por qué está tan lento este berraco computador? Que pucha, ahí me amaneció con una lentitud impresionante. Plantilla de instrucciones de probabilidad. Vamos a ponerle aquí un unito. Vamos a ponerle aquí un unito para que me la guarden. Ok. Me la guardó. Perfecto. Y ahora pues vamos a llevárnosla para el curso. Vamos a editar esta. Vamos a cambiar la que tenemos ahí. Vamos a decirle que me edite ajustes. Y vamos a decirle que me quite esta plantilla. Esta plantilla la tengo que actualizar. No, digámosle más bien que me la borre. Listo, la borro. Y ahora vamos a traer la otra. Cinco de octubre. Esta es la plantilla. Ok. Perfecto. Listo. Guardemos. Guardar cambios. Aquí está. Ok. Listo. Revisemos. Sí, aquí está. Esta es la hipergeométrica. Esta es la de Poisson y esta es la binomial. Bueno, ahí les dejo armado eso como para que no tengan tanta dificultad. ¿Ok? Bueno, con esto culminamos nuestras distribuciones discretas de probabilidad. ¿Ok?
Ahora, hay una opción, hay una tarea que se puede hacer aproximando una distribución binomial a una distribución de Poisson. Entonces, en algunas oportunidades se presentan experimentos que se clasifican como binomiales y que se trata de un número grande de observaciones y una probabilidad baja de ocurrencia. El trabajo manual para estas situaciones se hace un poco largo y disponemos de una herramienta para simplificar esta situación y es aproximando la distribución binomial a una distribución de Poisson. Recordemos que el valor esperado o promedio en la binomial es n por b. Promedio igual a n por b. Ese promedio es el que utilizaremos en Poisson. Veamos la siguiente situación. Si la probabilidad es 0.005, una probabilidad muy baja de que una persona cualquiera que asiste a un desfile un día muy caluroso de verano sufra una insolación, ¿cuál es la probabilidad que 18 de las 3.000 personas que asisten al desfile sufran insolación? Bueno, esta situación se clasifica como binomial, donde n, es decir, los intentos son 3.000. ¿Ok? 3.000 que van al desfile. ¿Ok? Y la probabilidad de X es 0.005. Nos piden calcular la probabilidad de que X sea igual a 18. Utilizando la aproximación se tiene promedio igual a 3.000 por 0.05, que nos da 15. Entonces, el promedio de insolados va a ser igual a 15. ¿Ok? Es lo único que hemos hecho, calcular el valor esperado en la distribución binomial. ¿Listo? Entonces, bueno, esto llega hasta aquí. Entonces, nos vamos a ir ahora con este valor de 15, con este valor de 15 de promedio, a calcular la probabilidad de que X sea igual a 18. ¿Ok? Entonces, tenemos aquí, entonces nos vamos para Poisson y tenemos, entonces, un promedio de 15, vamos a ponerlo aquí a mano. ¿Ok? La probabilidad de que X sea igual a 18 es de 0.07061. ¿Listo? Vamos a mirar si esto coincide si yo la trabajo con binomial. ¿Ok? Entonces, la probabilidad es 0.005. ¿Ok? Y los intentos son 3.000. 0.0103. 0.0706. Es una aproximación, ¿no? El título se llama así, pero 0.07 es lo mismo que 0.07. Ya aquí este el siguiente decimal es 0 y el otro también es 0. Este ya 6 me lo cambia por 3 en la otra distribución. ¿Ok? Me lo cambia por 0.013. ¿Listo? Entonces, esa aproximación la podemos utilizar cuando estemos afanados, que estamos trabajando con la calculadora. Entonces lo podemos realizar. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a trabajar la distribución, las distribuciones continuas. ¿Ok? Vamos a trabajar las distribuciones continuas. ¿Listo? Aquí ya no hay más texto. Entonces vamos a traernos para acá. Vamos a traernos para acá unas diapositivas para
para sensibilizar el tema. ¿Ok? Diapositivas. Distribuciones continuas. Ok. Bueno, distribuciones continuas de probabilidad. Vamos a mirar las distribuciones uniforme y normal. ¿Ok? Bueno, entonces, tenemos lo siguiente. Una variable aleatoria continua puede asumir cualquier valor que pertenezca a los números reales. Entonces, aquí la variable puede ser un entero, positivo o negativo, cero, fraccionario, decimal, cualquier valor que clasifique como un número real, podemos calcular la probabilidad de que ocurra. ¿Ok? No es posible calcular probabilidades en estas variables cuando la variable aleatoria asume un valor en particular. En las distribuciones que hemos estado trabajando hasta ahora, nosotros calculamos la probabilidad de 5, la probabilidad de 8, y así por el estilo, la probabilidad de que al menos 8, ok. En la distribución continua, nosotros, la probabilidad de que ocurran 8 eventos, por ponerle un número, es 0. De que ocurran 4 eventos, la probabilidad es 0. Que ocurran 6 eventos, la probabilidad es 0. Es decir, no es posible calcular probabilidad para un valor único. Sin embargo, nosotros podemos calcular probabilidades cuando la variable asume valores dentro de un intervalo. ¿Ok? Dentro de un intervalo. La probabilidad de la variable aleatoria asume un valor del intervalo entre x1 y x2. Probabilidad de que la nota esté entre 3,5 y 3,8. Entre 3,5 y 4,3. ¿Cuál es la probabilidad? Entonces tenemos un x1 y un x2. ¿Cierto? También, por ejemplo, probabilidad de que la nota esté por debajo de 4. Probabilidad de que la nota esté por arriba de 3. De 3,5. ¿Ok? Probabilidad que la velocidad sea, que esté entre 60 y 70, o que sea mayor que 60, o que sea menor que 50. ¿Listo? Entonces, en intervalos. ¿Listo? Y aquí ya la probabilidad la vamos a calcular como una área. ¿Ok? Como una función de densidad, una área de unas figuras geométricas que nos van a aparecer. ¿Ok? Un área bajo la curva con una densidad de probabilidad que esté comprendida entre los valores x1 y x2. Ya vimos que x1 y x2 es cualquier valor que nos pregunten. Las calificaciones entre 3 y 4,5. Listo. Ahí ya tenemos dos valores de x. Una variable aleatoria está listo. Esto se llama una distribución uniforme. ¿Listo? No tenemos más teoría de las
distribuciones continuas. Ya todas las distribuciones las vimos al principio. Aquí ya estamos aterrizando lo que son las distribuciones continuas. Entonces, tenemos que una variable se distribuye de manera uniforme o está uniformemente distribuida cuando la probabilidad es proporcional a la longitud del intervalo. Yo sé que ahí lo que yo les estoy diciendo, ustedes dirán, ¿y esta vaina cómo se come? Ya vamos a ver que es muy sencillo. Listo. Entonces nos dice aquí, recuerde que nosotros esta F la cambiamos por P. La probabilidad de X es igual a 1 dividido entre la diferencia de B menos A. Siempre y cuando B sea mayor que A. ¿Ok? No es negativo, que recuerden que probabilidades negativas no existen. ¿Ok? Entonces, probabilidad A menor o igual que X y X menor o igual que B. Es decir, el valor está comprendido entre A y B. Listo. Esa probabilidad uniforme es válida para ese intervalo. Para valores por fuera del intervalo, la probabilidad es 0. La probabilidad es 0. Y aquí pues nos dicen, A es el valor más pequeño que la variable asume y B es el valor más grande que asume la variable. ¿Listo? De verdad que el computador me está dando guerra, no me está pasando no me está respondiendo las órdenes. Bueno, listo. Entonces, con relación a esa distribución uniforme, tenemos el valor esperado es el promedio simple entre los límites, valor más pequeño y valor más grande. Entonces, el valor A más el valor B dividido entre 2, promedio simple dividido entre E. ¿Ok? De la fórmula. Son fórmulas, apenas son fórmulas. La varianza es igual a B menos A. Fíjese que aquí B es el mayor. B menos A elevado al cuadrado y ese cuadrado dividido entre 2. ¿Listo? Y nos vuelven a decir, A es el valor más pequeño y B es el valor más grande. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar una situación para comprender estas palabras que les he dicho previamente, que los deben tener preocupados. Para poderles quitar esa preocupación, entonces vamos a mirar un ejercicio. ¿El ejercicio de qué trata? Trata de un negocio que vende ensaladas por peso. ¿Sí? Barra de ensaladas. ¿Ok? Un muestreo, un trabajo de muestreo realizado, nos dicen que los pesos de las ensaladas, los pesos de los observados de las ensaladas, están uniformemente distribuidos entre 5 onzas y 15 onzas. Es decir, se hizo un estudio, se recolectaron unos datos, así como ustedes recolectaron 15 datos por allá de una variable. Aquí también se seleccionaron unas muestras y se observó que los pesos de las ensaladas no están uniformemente distribuidos. Uniformemente significa que la probabilidad es la misma para cualquier valor entre 5 y 15. 5 el valor más pequeño, 15 el valor más grande. ¿Ok? Y entonces aquí nos dicen que la probabilidad es igual a, que la probabilidad es igual a 1 sobre 10. ¿De dónde sale este 10? De la diferencia entre 15 y 5. ¿Ok? 1 dividido entre B menos A. 15 menos 5 igual a 10. Entonces la probabilidad de que ocurra cualquier valor entre 5 y 15 va a ser de 1 sobre 10. ¿Ok? Siendo X, pues el peso que el
cliente se sirvió en el plato de la ensalada. ¿Listo? Bueno, entonces, gráficamente, ¿qué es? Aquí en el eje de las X tenemos los valores de la variable. ¿Ok? Los valores de la variable. ¿Listo? Y aquí en el eje de la Y tenemos la función de densidad, es decir, la probabilidad. Entonces, la probabilidad para cualquier valor entre 5 y 15 es 1 sobre 10. ¿Ok? Para cualquier valor. ¿Listo? Entonces, aquí nos pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que un cliente se sirva una ensalada que contenga entre 12 y 15 onzas? Entre 12 y 15 onzas. Entonces, ya con esto construido, fíjese que aquí colocamos el valor de la función de densidad de probabilidad para cualquier valor entre 5 y 15. Por fuera de esto, la probabilidad es 0. ¿Listo? Pero a nosotros nos interesa solamente las que pesen entre 12 y 15, es decir, esta partecita del gráfico. Y la probabilidad nos dice una función de densidad, ¿ok? Esto es densidad, un área. El área es una densidad. Entonces estamos interesados en calcular geométricamente cuánto vale esta área. Entonces, entre 12, la fórmula para calcular el área en un rectángulo es base por altura. Base por altura. Entonces, en este caso, nuestra base es 3 y nuestra altura es 1 sobre 10. Entonces, aquí tenemos 1 sobre 10 punto 10 multiplicado por 3 es igual a 0.30. Es decir, esto vale 0.30. ¿Ok? 0.30. El valor esperado, fíjese que está aquí. Aquí tenemos el valor esperado. 5 más 15 igual a 20 dividido entre 2, 10. Ahora, yo les voy a cambiar la pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que esté entre 5 y 12? Entonces, si esto vale 0.3, entonces lógicamente esto va a valer 0.7. Si hacemos la resta, 12 menos 5 igual a 7. 7 por punto 10 igual a 0.70. Aquí lo sacamos por complemento. Fíjese la importancia de la regla del complemento. ¿Ok? Y aquí están las otras cosas. Aquí está valor esperado. A más B. 5 más 15 dividido entre 2 nos da 10. La varianza B menos A. 15 menos 5 nos da 10. 10 elevado al cuadrado nos da 100. Y 100 dividido entre 12 nos da 8.33, que es la varianza. Si quiero la desviación estándar o si la necesito, pues sencillamente saco la raíz cuadrada de esto y me da 2 punto algo. ¿Ok? Bueno. Eso es todo lo que tenemos de la distribución uniforme. No hay más. ¿Ok? Bueno, jóvenes, dejamos la distribución normal para nuestra próxima tutoría, que es cuando. A ver, miramos por aquí cuándo es la próxima tutoría. Señora, De en 15 creo que es, profe. hoy qué día es? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. 26 de 1. Aplicada B1, octubre 2, ya pasó. ¿Qué pasó? Que se me perdió el FN, no es FN, el GN no es GN, el B1. 5, 12, ¿no? Dentro de 8 días. Dentro de 8 días. Nos vemos dentro de 8 días y vamos a trabajar la distribución normal, que es quizás
la distribución más importante en la estadística descriptiva. La vamos a encontrar de aquí en adelante. Esa probabilidad es muy utilizada y es el fundamento de los estudios posteriores, de lo que son las distribuciones muestrales, de lo que es los intervalos, la estimación por intervalos, de lo que es las hipótesis. Es muy importante esa distribución porque esa es la base para poder desarrollar esos temas de los cuales les estoy mencionando los títulos. ¿Ok? Bueno, jóvenes, preguntas. ¿Cómo nos sentimos hoy? Profe, como todas las clases, es interesante esta también. Bastante aporta a la estadística. Bastante tema. Sí, claro, ¿no? Esta vaina y a medida que uno sigue mirando y sigue fregando y sigue trabajando con esto, pues como que más se enamora de esto, ¿no? Como que la encuentra mucho más útil, mucho más, yo no sé, a mí me parece muy Interesante. sencillo. ¿Perdón? No, Es- que la va encontrando lo más interesante la estadística. sí, claro, es muy chévere. Y pues uno también como docente tiene que buscar la mejor manera de hacerse entender. Es que muchas veces las cosas no es que sean difíciles, sino que no encontramos quien nos indique cuál es la manera más sencilla para realizarla. Como todas las cosas de la vida, ¿no? Por ejemplo, un sancocho se prepara de diferentes maneras. Hay unos que son más expeditos, más simples, hay otros que son más complicados, pero muy seguramente vaya a dígale usted a su abuelita que no, que así no es, que no le echen. ¿Quién sabe aquí? El que sabe esta vaina soy yo, no es usted, ¿no? Entonces a veces encuentra unos maestros de ese porte, ¿no? De esa calaña, de esa actitud. Ya cuando uno tiene ya mucho tiempo de estar trabajando con esto, pues entiende que la tarea de uno no es impartir conocimiento, sino facilitar la adquisición del conocimiento. Bueno, Ana, bueno, Wilson, bueno, Snyder, ¿no llegó nadie más? Creo que no, señor. Ay, Dios mío. No, profe, creo que estamos solo nosotros. Los tres y usted cuatro. Ok. Bueno, bueno, jóvenes, muchas gracias, muy amables, y nos vemos en 8 días con el favor de Dios. Bueno, profe, muchas gracias. Ahí nos toca consultar un poquito las clases para las tablas. ¿Cómo?